Bueno, que los patitos, estamos en Aragón, elecciones el día 8 de febrero. Y aquí tenemos a Xavier Grandío, y tenemos a Víctor San Roma y a Diego, ellos sobre la candidatura Escaños en Blanco, en donde mi idea es, teniendo en cuenta que Aragón tiene su importancia, bueno, Teruel también tiene su importancia y existe, lo mismo que Huesca y Soria y Badajoz, pues ciertamente creo que es una oportunidad para poner el foco respecto de qué ha pasado en Aragón, qué está pasando en Aragón, qué puede pasar en Aragón. Y además, dado la propuesta que se me hizo y yo acepté de incorporar la perspectiva de este Escaños en Blanco, sea desde Teruel, Víctor San Roma, o desde la provincia de Zaragoza con Diego. Bienvenidos, por supuesto, si queréis ir comentando algo, primero Xavier, Víctor, Diego. Comienzo yo. Pues nada, un placer estar aquí. Gracias por invitarnos y nada, dispuestos a contestar lo que te sea menester que nos preguntéis. Nada, encantado de estar en tu canal, Juan Carlos. Un placer volver a estar contigo, con Juan Carlos y también con Xavier, por supuesto que sí. Bien, yo también encantado, como siempre, y bueno, vamos a ver si podemos, en primer lugar, hacer un análisis de cómo ha sido esta campaña en Aragón y luego, por supuesto, poder preguntar sobre la propuesta de Escaños en Blanco. Yo, más allá de lo que es la propuesta, claro, evidentemente, cuando se acercan unas elecciones, evidentemente es por algo. Y lo que sería lo lógico para cualquier partido sería que sus votantes hicieran una exégesis respecto de si votaron y a qué votaron 4 años antes, o en este caso, no 4 años antes, mirar cuál fue el programa entonces, qué han hecho en ese tiempo y valorar lo que puedan hacer con su voto en las siguientes. Y por lo tanto, sería ese momento interesante para ver en qué punto está Aragón en este momento, para hacer una especie de DAFO, un análisis, porque evidentemente esto va de impuestos que se recaudan, va de dineros que se gastan, va de 3 provincias, va de muchos municipios y en ellos vive mucha gente. Con lo cual es importante porque, como dirían los infanzones doganos, no hay patria libre sin ciudadanos libres. Pues Juan Carlos, permíteme que te niegue la mayor, para empezar ya, zasca, me explico. Ojalá fuera así. Estas elecciones va de un político que no sacó los presupuestos porque no pacta con nadie y con el único que pactaba un poco así, luego ni siquiera le cumplía los pactos. Es decir, las elecciones en Aragón vienen porque el presidente no ha sabido trabajar o hacer el cargo que tiene, que es el de gestionar y sacar los presupuestos, que es la ley básica que tiene que sacar un presidente, no ha podido hacerlo. Y como no ha podido hacerlo, ha aprovechado, también mandado desde Madrid, para hacer unas nuevas elecciones y ver quién la tiene más grande, si me permitís la expresión, y ver cuánto puede caer el PSOE en estos momentos y el PP, al fin y al cabo, marcar algo nacional cuando deberíamos estar hablando de temas de personas y no de cómo le van a los partidos. Estas elecciones están hechas, al fin y al cabo, porque ha querido una persona, porque le beneficia a él y a su partido. Escenario complicado, ¿no? Anticipadas elecciones jamás pasó antes, creo, supuestamente acorde con su política. Ellos exigen a nivel nacional que el PSOE convoque elecciones, pues aquí en Aragón Jorge Azcón ha decidido hacerlas, ¿no? Luego el juego de si esto lo hacen para dejar más en pelotas al PSOE porque está en momentos bajos, también tiene sentido pensar esas cosas, ¿no? Para nosotros, escenario inesperado, ¿no? Noticia salta y nos toca hacerlo deprisa y como podemos porque, claro, partimos de la base de que no somos un partido político estatal, no tenemos recursos para pagar patrocinios, medios de prensa, televisión, cuñas, entonces jugamos con las cartas que podemos, ¿no? Entonces, el escenario es el que es, pero es una buena opción también porque este panorama también de anticipo electoral deja también que ver que hay mucha gente que está un poquito harta de esto, ¿no? Como dato estadístico decir que este capricho, de como dice Víctor, de Jorge Azcón nos va a costar a los aragoneses 10 millones de euros, ¿no?
Bien, desde el punto de vista del análisis, ¿no?, del casus belli, ¿no?, que provocó el adelanto electoral, obviamente tiene que ver con una conveniencia táctica del Partido Popular a nivel estatal. Y luego, además de eso, hay otra cuestión que creo que no deberíamos en ningún momento obviar, que es la situación interna de los partidos en Aragón, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de un existe que va a la baja, de un PAR en desaparición, de una izquierda que ha ido dividida hasta en tres, ¿no? Es decir, Junta Aragonesista por un lado, que parece que Jorge Puello, como ha sido diputado en el Congreso, puede recoger algo de voto desencantado del Partido Socialista, una Izquierda Unida Sumar que va coaligada y un Podemos que va por otro lado. Claro, esto reduce mucho las posibilidades, ¿no? Esto es algo también objetivo y es algo que favorece objetivamente a los grupos de derecha, ¿no? Favorece al Partido Popular y favorece a Vox. Luego hay otra cuestión que yo creo importante recordar. Aragón es un territorio que tiene una macrocefalía. En tanto en cuanto Zaragoza, el municipio de Zaragoza, ya no hablo de la provincia, acumula aproximadamente, punto más, punto menos, la mitad de la población. Y eso influye mucho también en las tendencias, es decir, le dan un repunte a Vox, por ejemplo, en Zaragoza, en Ciudad, ¿no? Y luego, otra cuestión que también explica mucho lo de la llamada, ¿no?, de Marcelino Iglesias, es que, y esto también tendría que hacer reflexionar, los partidos tradicionales del bipartidismo, tanto Partido Popular como PSOE, tienen un electorado cada vez más envejecido. Y eso no tiene que ver únicamente con los problemas de despoblación que puede tener, por ejemplo, Teruel, que puede tener, por ejemplo, Huesca, ¿no? Tiene que ver también con una desafección que considero que es una cuestión más profunda. Aquí podríamos hablar de bola de cristal, pero no es casual que Escaños en Blanco haya conseguido las adhesiones, quizás veremos cuánto cuantitativamente, pero considero que sí, de un cierto valor cualitativo, porque hay miles de aragoneses que no se están viendo representados por lo que hemos visto, ni por el origen de la convocatoria, ni por las propuestas, que la verdad, yo es que he visto los dos debates en Aragón Televisión. Yo vi el cara a cara y vi el debate a 8. Claro, el cara a cara, has tenido un Azcón muy agresivo hablándole a Pilar Alegría, más bien de cuando ella era portavoz del gobierno. Luego, a ver, lo de las cifras en el modelo de financiación autonómica para mí es un juego de trileros, con perdón, ¿no? Lo de cartelito de los 630 millones, que se lo enseñó en el cara a cara y se lo enseñó en el debate a 8, ¿no? Luego una Pilar Alegría que intenta tener un tono distinto, pero claro, es que viene de dónde viene. Es que hasta hace un mes era la portavoz del gobierno, ¿no? Y la verdad también veo que de Aragón, bueno, más allá de eso de Aragón imparable, que bueno, es un chiste, porque es una vez más el tema de jugar con las cifras, tengo la sensación de que tampoco, quitando algunos casos, se ha hablado tanto de Aragón como se debería, ¿no? Hombre, yo esto de Vox ya lo doy por supuesto, ¿no? De Alejandro Nolasco, pues ¿qué vamos a esperar? Pero quizás en otros casos habría agradecido más esto. Entonces, hay una influencia muy clara de las tendencias de voto estatales, repito, porque es que Zaragoza es la mitad de Aragón en términos de población, y eso, bueno, pues dará el resultado que dará, que probablemente será un PP que se mantenga, veremos si escaño arriba, escaño abajo, que probablemente le va a dar las cuentas con Vox, pero que para este viaje igual no hacían falta esas alforjas, ¿no? Esta es un poco la reflexión que yo hago. Entonces, bueno, mejor le doy el paso a los demás y sobre todo a los aragoneses, que son los que saben, ¿no? Sí, Xavier, bueno,
Ese análisis es un poco las encuestas, por ejemplo, hoy por hoy, están diciendo que después de convocar las elecciones, que el motivo principal es el de, al parecer, el Partido Popular hasta hace poco gobernaba con Vox. Vox, si recordamos, se salió de todos los parlamentos autonómicos, por lo tanto, Partido Popular en minoría. Ese Partido Popular en minoría no consigue sacar los presupuestos en 2 años. Total, no quiere entonces el Partido Popular, cuando convoca las elecciones, lo hace también porque las encuestas suyas, al parecer, le dan un aumento. Ahora tiene 28 escaños, parece que podría tener 31, estamos hablando de hace 15, 20 días, o mejor dicho 2 meses cuando se inicia todo esto, y se dice que con 2 partidos pequeños como son el PAR o Aragón Existe, se llegaría a 34. En Aragón la cifra de diputados es 67, por lo tanto 34 es la cifra mágica a la que hay que llegar. PP 31 y por ejemplo Aragón Existe 3, 34. Esas son las cuentas de Azcón y posiblemente uno de los motivos por el que hacer esa convocatoria de elecciones. ¿Para qué? Para quitarse a Vox, que es un socio, lo ha sido, pero para él, por lo que sea, incómodo. Vale. Sin embargo, las cifras que están saliendo ahora, siempre hablamos de encuestas, lógicamente, hasta el 8F a las 10 de la noche no vamos a ver los resultados. Las cifras hoy nos dicen lo siguiente. El Partido Popular tendría más o menos lo mismo, es decir, 28, posiblemente 29 escaños, pero los partidos en los que pretendía apoyarse, como Aragón Existe, que es Teruel Existe, expandido a Zaragoza y a Huesca, estamos hablando de que en vez de 3, que es lo que tiene hoy, incluso bajaría a 2. Esto es política ficción hasta dentro de 4 días, ¿no? Pero bueno, 28 más 2 son 30. Y el PAR posiblemente no saque nada, por lo tanto, ya más 0 sigue siendo 30. Si son estas cifras, ¿cuál sería, digamos, la única solución, matemáticamente hablando, que habría? Pues volver a pactar con Vox, que va a tener 12, 13, 14. Es decir, PP y Vox es mayoría absoluta holgada, que es lo que en principio no quería el señor que convoca las elecciones y que pagamos entre todos los aragoneses en este caso, ¿no? Entonces, si pasa eso, es, como decía Diego en alguna ocasión, Extremadura al cuadrado. Pues es decir, ¿para qué? Lo que dices tú, ¿no? Para este viaje no hace falta alforjas. Entonces, esto al final, nosotros lo que hemos visto, o yo personalmente también, es, bueno, pues hay elecciones, pues como votante yo quiero ir a votar. O sea, a mí cuando preguntan, me gusta responder. Pues el día que preguntan quién quieres que te mande, que te gobierne, me gusta responder. Pero voy a ser sincero, en anteriores ocasiones he votado a partidos políticos que están en el Congreso, o sea, en las Cortes, perdón. En las últimas elecciones, y lo digo abiertamente, voté a Teruel Existe. Pensaba que iban a hacer muchas más cosas de las que luego han hecho, y yo conozco mucha gente de Teruel Existe. Pero en este caso, yo hace 2 meses, cuando al final se barrunta que hay elecciones, al final hay elecciones, y digo, pues chico, voy a ir, pero en fin, con la nariz tapada y voy a votar en blanco. O sea, no voy a poner una rodaja de chorizo porque no me parece bien, no me voy a quedar en casa porque eso no vale para nada y quiero ir y quiero participar, pero voy a votar en blanco. Hasta que empecé, digamos, a tener más relación con el partido del que venimos a hablar, que es Escaños en Blanco. Yo había tenido relación a través de un libro que había escrito y había hablado con ellos, porque una de las propuestas que yo quiero es que el voto en blanco obtenga representación. Eso es lo que yo desearía, pero hoy por hoy no la tiene. Es decir, el voto en blanco es una cifra que luego, una vez que está esa cifra, que suele ser el 1%, 1,5%, igual que el voto nulo, otro 1%, una vez que esa cifra está puesta, digamos, en la lista, no sirve para nada. Nadie obtiene nada con ese voto en blanco. Bueno, y Escaños en Blanco lo que pretende es eso. Es decir, a la gente que piensa en no votar, que piensa en votar nulo o que piensa en votar en blanco, le dice, ya que no vas a votar a ningún partido, vota en contra de estos partidos, vota como voto protesta, pero ten representación. O sea, vamos a conseguirte representación. Y lo que pretendemos es vaciar los escaños. Yo ahora participo como cabeza de lista, digamos, en Teruel, y si en Teruel yo obtuviera un escaño, y lo digo aquí abiertamente, ya lo he dicho en varios sitios, pero me comprometo, para que todos lo veáis, nos comprometemos a no coger el acta y no cobrar ni un euro. Es decir, ponemos nuestro tiempo, nuestro dinero y todo, pero no vamos a obtener nada, más que la posibilidad de darle a la gente de votar algo precisamente para votar en contra de los demás y que se vea, porque todo lo demás no vale. El tema análisis lo ha hecho Xavier fantásticamente, cada partido tiene su estrategia distinta, ¿no?
Yo, fíjate, Chávez, que creo que en política es un juego macabro bastante rebuscado, porque en política lo que pasa factura es el desgaste, ¿no? O sea, un partido político, el que sea, llega al poder, la gente confía en él y a base de tiempo, 4 años, este caso pueden ser 2, hace cosas buenas y cosas tan evidentemente malas que la gente se harta, ¿no? ¿Y qué hacen? Eligen a otro. Y en el caso de España es curioso, porque llevamos 46 años alternando mismos partidos prácticamente, ¿no? Entonces, es como, en su día lo hicieron mal, esta vez confío en ellos que lo van a hacer mejor, ¿no? Tenemos confianza ciega en ellos, pero claro, es evidente que a nivel nacional lo que han hecho pasa factura a nivel autonómico, ¿no? Eso es evidente, pues pasó en Extremadura con Gallardo, pasa en Aragón con Alegría, Andalucía con María Jesús Montero. Son figuras que están un poco ya políticamente, no son cadáveres políticos, pero están muy desgastados y quieras que no, es evidente que les pasa factura, porque la gente a veces vota también con las entrañas, ¿no? Con, hombre, esta mujer estuvo allí, hizo esto, aunque prometa aquí el oro y el moro, pues esta vez no me lo trago, ¿no? Pero claro, lo que decía Víctor, ¿no? Yo siempre me ha hecho mucha gracia cómo la opción es cambiar de uno a otro, de un bando a otro, y no buscamos una solución distinta, ¿no? Y de ahí que esta vez, acorde con lo que decía Víctor, que por supuesto en España, en la democracia que tenemos, democracia siempre de comillas, la gente que no vota, vota en blanco, vota nulo, su opción es invalidada de facto. O sea, estadísticamente existe el número, tanta gente no ha votado, a la hora de conformar el arco parlamentario, esos votos se desechan, no cuentan para nada, y el 100% pasa a ser el 70% o el 60%. Es un dato a analizar, ¿no? Para mí eso ya debería ser ilegítimo, porque hay mucha gente que no tiene su postura visible allí. Pasamos de eso, entonces la opción es eso, conformar una formación, partido político, organización, plataforma, que luche con las armas que nos da el sistema democrático que tenemos, de visibilizar esta opción, ¿no? Mira, yo no voto, habrá gente que no vote por convicción, gente que no vote por dejadez, por desidia, por hartazgo, pero hay gente que lo hace conscientemente. No voto porque esta gente a mí no me supone nada, con lo cual hay una herramienta, una opción distinta para que esa postura tenga visibilidad y quede patente en un acto parlamentario. Y sería primicia en una autonomía de España que se quedase vacío un escaño. Consecuencias, la más importante es eso, la gente que está harta por tema de robo de dinero público, gasto innecesario, en este caso es perfecta porque la persona que salga elegida, en caso de salir, que es muy complicado, no cogería el puesto, ningún sueldo ni subvención, seguiría trabajando como lo que hace hasta ahora el día a día, ¿no? Que es algo importante. Es cierto que hay un elemento que es importante tenerlo en cuenta, como es que en el caso de las elecciones generales pareciera que esos dos partidos, que siempre ha sido un bipartidismo imperfecto, a pesar de que se hable de bipartidismo, siempre ha habido otros partidos que han tenido alguna influencia en el Congreso de los Diputados. Otra cosa es el Senado, lo cual es un síntoma respecto de simplemente poner en el frontispicio que el 23 de julio del 2023 hubo una composición en el Congreso, pero a la vez hubo una mayoría absoluta en el Senado que el PP no tenía en el Congreso, con lo cual pareciera que para cierta gente, incluso en las plantas nobles de estos partidos, ya sean el PP o el PSOE, cuando piensan en el Senado no les importa, pero luego cuando aterrizan a la legislatura, pues se pueden encontrar con que el PP, teniendo mayoría absoluta en el Senado, te dice, esto lo califico en la mesa como no urgente, y eso significa que esto tarda otros 2 mesecitos más en llevarse adelante. Esto que parece que el señor Feijóo, que ganó las elecciones, pero se dieron las situaciones de 2 incomodidades, de 2 incapacidades. Uno, la del PP de incapaz de gobernar a pesar de haber ganado, y otro, la incapacidad de ganar, la del PSOE, a pesar de tener una investidura. En 2011 fue cuando el PSOE se desplomó. El PP obtuvo casi los mismos votos que en 2008. Pero el PSOE fue el que se desplomó 3 millones de votos, con lo cual Rajoy solamente tenía que esperar. Feijóo parece que está haciendo lo mismo, de esperar. Pero con el desgaste de estas elecciones autonómicas, a la hora de, vais a ver, derrota aquí, derrota en Extremadura, derrota en Aragón, derrota en León y Castilla, derrota en Andalucía, y si pueden meter alguna más en medio, para hacer como los garbanzos en la línea de la baldosa amarilla, estilo Mago de Oz. Evidentemente esto tiene algo que ver con Aragón, sí, porque como habéis dicho, pareciera que la propuesta aragonesa
o la agenda aragonesa parece que tiene poca cabida en las elecciones de Aragón, lo cual es alucinante, pero como eso ya se ha visto hace nada, un cuarto de hora en Extremadura, pues en principio no debería de sorprender a nadie. Con lo cual, evidentemente, que no se hable de Aragón en unas elecciones de Aragón es algo que es bastante triste y que ciertamente de alguna manera alguien tendría que dar algún aldabonazo a la hora de decir, no, esto no puede seguir así. Mira, Juan Carlos, que ha venido a campaña de Aragón, ha venido por parte del PP, ha venido Feijóo, ha venido Ayuso, que pintarán aquí en Aragón para hablar de Aragón. Respeto, sí, por supuesto, que vengan libremente, pero hacer campaña por Aragón, por el PSOE ha venido Pedro Sánchez, ha venido más gente también, ha venido Santiago Abascal también, que dice, pues son gente que esto parece más que en tono nacional, ¿no? O sea, la campaña no se centra en Aragón, sino en ese desgaste de políticos, estrategias para dejarte a ti con el culo al aire y que de cara al futuro, en las generales, saquen su rédito político, ¿no? Esa es mi opinión sobre lo que ha pasado en la campaña, que ha sido bastante sonada. Uh-huh. Bien, ahí tendríamos ese punto, ¿no? Hemos visto mucho ruido, sobre todo porque se está entendiendo Aragón. Vamos a ver, yo me acuerdo a veces, no debería ser el caso, ¿no?, en las primarias estadounidenses, ¿no? Entonces, hasta que llega el supermartes, que suele ser a primeros de marzo, te encuentras con Iowa, New Hampshire, ¿no?, que son realmente estados con no mucha población, ¿no?, pero que tienen mucha atención porque sirven como trampolín para, ¿no? Y la sensación que uno tiene viendo esto es que se tendría que hablar más de Aragón. Lo que he podido ver, más allá del triunfalismo, ¿no?, de Azcón y de las críticas lógicas que pueda hacer Pilar Alegría, es que, claro, a ver, el modelo de financiación autonómico que se propone es discutible y se tiene que discutir, obviamente. Se tiene que discutir la financiación de los servicios públicos. En Aragón es central discutir la gestión del agua y cómo se administra el agua, ¿no? Que muchas veces la pregunta está, ¿centros de datos o más agricultura y ganadería? Bueno, esa es una cuestión. También el impacto que puede tener la energía eólica. Víctor, además, esto lo sabe muy bien también, y Diego, o la solar, ¿no? Y las externalidades que en algunos casos también tienen, ¿no? Yo lo que me he encontrado es muy curioso, es que en el debate A8 además lo vi muy claro, ¿no? Tenía que escuchar a los partidos más pequeños para que se hiciera más hincapié en esto, porque lo que escuchaba de Azcón era generalidad de que vamos muy bien y luego atizarle a Pilar Alegría hablándole de Paco Salazar, y luego Pilar Alegría, hombre, presumiendo del acuerdo de financiación autonómica que, hombre, vamos a ver, yo lo único que digo, y yo además como soy un defensor del sistema de concierto generalizado, pues no tengo ese problema, pero está diseñado reduciendo dos cocientes que en Aragón son importantes, que son el de dispersión territorial y el de envejecimiento. A partir de ahí se pueden decir muchas cosas, pero este es, digamos, que problema que hay y que obviamente veo como una cuestión importante. Yo quería aprovechar para preguntar, ahora que estamos, ¿cuándo empezasteis el proyecto de Escaños en Blanco? Si nos podemos ir a la historia del proyecto como tal. Sí, a ver, Escaños en Blanco surgió hace como unos 10 años aproximadamente bajo el partido llamado Escans en Blanc en Cataluña. O sea, esa fue una idea que se hizo allí por primera vez y con el paso del tiempo poco a poco ha ido incorporando a gente y hemos de decir que se ha presentado a multitud de elecciones. Es un partido de los típicos
extraparlamentario, pero de los típicos. O sea, está prácticamente la totalidad de las elecciones que se hacen. En las últimas europeas, en las nacionales suele estar en multitud de provincias y no en todas, con el esfuerzo que eso conlleva, por cierto. Y siempre ha estado allí. Y nosotros, por ejemplo, ahora participamos recientemente porque, claro, en principio una cosa es participar de vez en cuando con algún partido y otra cosa es plantearte, por ejemplo, el presentarte a unas elecciones que no tocaban. Volviendo un poco a lo que decía Xavier, estas elecciones hace que se hable de Aragón a nivel nacional porque por primera vez en Aragón hay unas elecciones individuales, vamos a decir así, únicas, es decir, no compartidas pues con otras comunidades. El País Vasco son suyas, igual que las gallegas, o como ha pasado ahora, por ejemplo, con Extremadura, que también era la primera vez, ¿no? Entonces, comentabas también, Xavier, dice, he escuchado a partidos políticos pequeños hablar de esto y de esto, porque los grandes no hablan de esto. Bueno, has escuchado a partidos políticos medianos, me explico. A los pequeños no nos dejan participar ni en debates a 8, ni de 14, ni de 25, porque no los hacen. Por eso, entonces, ahora mismo, pues yo os agradezco tanto a ti como a Juan Carlos el que nos deis, digamos, esta oportunidad de poder hablar en vuestro canal y que la gente que os ve habitualmente pues también tenga información sobre nosotros, ¿vale? Pero claro, es que los medios de comunicación hablan de que solo se presentan 8 partidos, que son 8 son los partidos que hay en las Cortes, pero no se presentan 8, se presentan 14, que casi es el doble. Pues esos otros 6 partidos, entre ellos nosotros, pero están partidos pequeñitos y habituales, PACMA o sí, el Partido Comunista y tal, estos así pequeños, esos se presentan siempre y no tienen la información que debería de darse a los votantes, porque ya no es hacer publicidad a un partido, es informar a un votante de las opciones que tiene, y no solo tiene 8 opciones, tiene 14 o las que considere cada uno. Pero hoy por hoy los partidos extraparlamentarios están maltratados por los medios de comunicación y al final sois youtubers como vosotros los que dais voz a estos sitios, a estos partidos pequeños, estas ideas diferentes, porque si no, no pueden llegar. Entonces es imposible que si el sistema político que financia a los medios de comunicación, cuando tiene gobierno, la publicidad institucional y todo eso, si los medios de comunicación les devuelven el favor estos días, es imposible que acciones nuevas se puedan llevar a cabo y por lo tanto cambiar el sistema. Pero, y Diego lo sabe, queremos cambiar el sistema. Sí, la cuestión... Sí, igual antes, dale Diego, que igual llevas más tiempo en escaños en blanco y puedes explicar un poquito el histórico. Yo llevo menos tiempo, yo he sido elegido afortunadamente por un poco mi imagen, ¿no? Yo tengo una plataforma en redes sociales bastante, es pequeñita para mí, pero es amplia, y yo no es que lleve tiempo con ellos. Yo siempre defendía en mi forma de pensar lo que decía un poco antes, ¿no? Que para mí el simple hecho de que un porcentaje alto de la gente no vote debería invalidar el sistema. Entonces yo defendía la abstención activa, ¿no? Pero claro, hay que ser un poquito cabales y no infantiles. Pensar que las cosas van a cambiar no haciendo nada es algo pues un poco carece de sentido, ¿no? Aunque deberían. Entonces de ahí que se me propusiera este año participar, ayudarles a la plataforma de Escaños en Blanco, y decidí que era una opción muy válida para alinearse con mis ideas, que es más o menos lo mismo, es cambiar el sistema, y especialmente el principal es visibilizar que el no voto debería verse en el Parlamento, ¿no? O sea, la gente que no vota, su opción está desechada y eso no puede ser. Pero yo llevo tiempo con ellos muy poquito, en contacto con Miguel, con el fundador, sí llevo tiempo hablando con él, pero de forma más activa, colaborando con ellos, muy poquito tiempo, de verdad. Bueno, no pasa nada, tranquilidad, puede que igual tengas algún seguidor menos que Katy Perry, pero creo que alguno más que yo. Disculpa, Xavier. Creo que también tenéis alguna de las imágenes que estamos empleando estos días en las diferentes campañas que estamos haciendo, porque, por ejemplo, es muy curioso las campañas que se están haciendo por los partidos políticos cuando hay dinero o cuando no hay dinero, y entonces hay imaginación, ¿no? Los partidos políticos ya sabéis que llenan las ciudades de carteles, de farolas. Pues nosotros hemos hecho una serie de flyers. Ahora bien, si los partidos tienen carteles a A1 o A0, pues nosotros son unas cuartillas sencillitas. Pero con lo que tenemos aquí decimos exactamente lo que queremos, porque además lo bueno que tiene también Escaños en Blanco es que solo tiene una línea de programa. Y es, nos presentamos para dejar escaños vacíos.
si Diego, que es el cabeza número 1 de Zaragoza, consiguiera su escaño, que lo podemos conseguir en Zaragoza con 15.000 votos, y Xavier, tú sabes cómo van los umbrales, pues con el 3% de los votos, que sería, calculamos, esos 15.000 votos, Diego conseguiría un escaño, uno de los 35 de la provincia de Zaragoza, de la circunscripción de Zaragoza. Y al ser un escaño en blanco, sería un escaño vacío, no se ocuparía, no se tomaría posesión de ese escaño. ¿Qué conseguimos con eso? Un ahorro, atención, de 900.000 euros. Porque un único partido, o mejor dicho, un partido con un único diputado, entre lo que cobra la persona, el diputado y el partido, en los 4 años de una legislatura son 900.000 euros lo que cobran los partidos y los diputados uno solo. Imaginaros el ahorro que podríamos hacer si en vez de uno fueran 2, 3 o 4 escaños. La gente está harta del gasto en la organización, que luego parece que no vale para tanto, o que luego ese dinero no se ve dónde va, ¿no? Pues nosotros planteamos algo tan sencillo como ahorrar 1 millón de euros estas elecciones. O sea, tan sencillo como esto. Y eso siempre se puede conseguir votando a escaños en blanco y no votando nulo, ni blanco, ni abstenerse. Creemos que es una opción mucho mejor. Quien tenga decidido, sea militante de un partido y tenga decidido votar ese partido, lógicamente que lo vote. Quien tenga dudas y diga, estos políticos no los quiero. Mira, hemos estado haciendo campaña, por ejemplo, en el centro de Zaragoza. Tú dices que Zaragoza es el centro. Pues bueno, hemos estado en el centro del centro, en la Plaza del Pilar de Zaragoza, calle Alfonso. Todo el mundo que sea Zaragoza sabe dónde es. Es un punto lleno de turistas y lleno de gente de la propia ciudad. Pues bueno, ahí llevábamos nuestro roll-up, nuestros flyers, estábamos bastante gente repartiendo y teníamos una pancarta que ponía políticos al paro, que es otro de los lemas, políticos al paro. Pues había gente que eso se le quedaba pequeño. ¿Cómo que al paro? Que seguirán cobrando. Los mandaban más lejos y alguno más abajo. Al pozo no sé qué lo metía yo, que está ahí el río. Bueno, pues es otra cosa, pero vamos a ver. Nosotros lo que queremos es cambiar el sistema y hacer un voto protesta y hacer un zasca, darle una collejita a los políticos de turno y, como se dice aquí, mandarlos a cascala. En la plaza de la Pilarica, donde está el aseo, ahí cerca hay la entrada para unas ruinas arqueológicas bien interesantes de visitar. El Museo del Foro. Y más a la izquierda está el puerto fluvial. Tenemos 4 en Zaragoza. Claro, el concepto es el siguiente. Y creo que es bueno también preguntarlo, ¿no? En términos jurídicos. ¿No se llegaría a recoger el acta? No. En caso. Tecnicismo, Xavier, si me permites, es que el acta se coge porque es la única forma de, lo digo para que me entendáis muy bien. Por eso. ¿Vale? Porque el acta pertenece al diputado que la coge, aunque después no jure el cargo. Ahí está el tecnicismo. Pero el acta se coge porque, si no, automáticamente pasaría al segundo de la lista, al tercero, al cuarto, hasta el 67, ¿no? Ha habido casos a nivel nacional. El señor Ábalos entró en prisión y, fíjate, ese asiento se vacía porque el hombre está preso en la cárcel, pero el acta de diputado no se la puede dar el PSOE a nadie porque es personal del señor José Luis Ábalos. O él renuncia o no hay tutía. Pues con esto la estrategia legal, desde el punto de vista legislativo, es: el partido se compromete a no coger el sueldo público ni el cargo, pero el acta se coge porque es la forma de asegurarte que ese escaño se puede quedar vacío. Sí, pero bueno, ahora te he entendido, porque evidentemente tú recogerías la acreditación de diputado, que te la tienen que expedir, pero luego, si tú no haces juramento o promesa, hasta que no lo haces no adquieres la condición plena de diputado. Digamos que se recogería la acreditación, pero no se haría el juramento promesa, que es el que te da la condición plena de diputado. Eso es perfectamente explicado. El tecnicismo está ahí, la diferencia está justamente ahí, pero el acta se coge. Claro, esto está hecho porque se ha analizado desde cuando se origina el partido, analizan tanto la ley electoral que tanto perjudica a estos partidos pequeños y se dan cuenta de este resquicio legal, vamos a decir así, ¿vale? Entonces dicen, bueno, si nos presentamos y hacemos esto, podemos hacer que no se gaste el dinero en esos diputados que salgan. Entonces, eso es un resquicio legal. Y es también lo que sería conseguir, porque al fin y al cabo Escaños en Blanco es un partido instrumental. Es el único objetivo, es este. Incluso alguno nos decía, bueno, y incluso alguna entrevista que estos días estamos haciendo mucha, dice, oye,
¿Y qué debería pasar para que Escaños en Blanco se disolviera, por decir así, porque ha conseguido el objetivo? Y dice, ¿cuál es el objetivo? Pues entre ellos, que ese voto en blanco tuviera representación real, que fuera un partido. El voto en blanco es como un partido, o el voto, la abstención, que también se puede proponer, pero eso ya son, digamos, cosas que serían en una nueva electoral, pero desde luego hay que cambiar la ley electoral, que es lo que después determina todo, porque si a un partido le damos de más y a otros les damos de menos con los votos que han obtenido, pero el sistema les beneficia de una manera y a otros los perjudica, pues luego esas leyes sabemos que van a beneficiar a uno y van a perjudicar a otros. Y siempre va a ser casi imposible, y más con la connivencia de los medios, que ideas nuevas o partidos pequeños como el nuestro entren en las instituciones. Es cierto que la gente piensa, y esto tienes algún libro sobre ello, que las elecciones son simplemente la urna y la papeleta. Y es algo más complejo. Sí, claro. A ver, y además es que hay que pensar que no todos los votos cuentan, que es un poco a lo que vamos. O sea, el planteamiento, cada uno tiene su idea personal de todas estas cosas, ¿no? En este caso, esto es cosecha propia, no es del partido de muchos, es cosecha propia para mí. Todos los votos cuentan. Y votar a un partido y que no salga es que no tenga nada, para mí es ir en contra del votante. Te dan el derecho a voto, pero luego no te dan la voz. Si un partido, y esto es una de las propuestas del libro, obtiene el 0,3% de los votos, tiene que tener, para mí, el 0,3% de los escaños de esa circunscripción. Pues no es así. Le dan el 0. Los escaños compartidos. ¿Perdón? Los escaños a tiempo compartido, que eso es lo que explicabas en el método San Roma. Claro, es que si yo tengo, por decir así, me llega para medio escaño, digámoslo así, pues yo tengo que tener medio escaño. No, hoy por hoy o tienes 1 o con 0,99 te quedas con 0. Claro, ¿qué sucede? Que luego hay partidos como el PP o el PSOE, los que son los más votados en sus circunscripciones, que si tenían que tener 30, al final tienen 31, 32 o 33, o incluso más, porque se aprovechan de esos ceros de los demás a la hora del reparto. Entonces, si los votos son iguales, el conteo se debería hacer de una determinada manera. Yo tengo esa propuesta y fue un poco también, luego a partir de ese libro, como Escaños en Blanco, empecé a tener también relación con ellos, porque planteaba eso, que el voto en blanco hoy por hoy debería ser un partido. Si el voto en blanco hoy por hoy existiera y fuera representativo, no haría falta un partido como Escaños en Blanco. Pero como no lo es, Escaños en Blanco es necesario para dar voz a esa gente. Ojo, yo estoy en la provincia de Teruel, no vamos a sacar escaño en Teruel, ya os lo aviso. Qué sorpresa, ¿verdad? Qué sorpresa, no vamos a sacar. En Teruel no. Pero si me presento es para que la gente que otras veces ha votado esto o que alguien no lo sepa y quiera votar en blanco tenga alguna cosa, una opción mejor. Desde luego, yo sé el resultado que va a tener en Teruel. Cada uno, digamos, tiene una guerra, porque por provincias cada uno es una cosa diferente. Pero, por ejemplo, la campaña y donde nos centramos y donde creemos que puede ser es en Zaragoza. En Zaragoza con 15.000 votos, que sería un 3% estimado de los votos emitidos, podríamos conseguir un escaño. Hasta ahora, el voto en blanco, el voto nulo y la abstención han sido unos 18.000. Si todo eso se congregara en una única solución, que seríamos nosotros, aglutináramos todo eso, conseguiríamos el primer escaño vacío de España a nivel de Cortes, porque además no es lo primero de todo. Escaños en Blanco ha conseguido también alguna concejalía, incluso un ayuntamiento lo dejó vacío, digamos, 6 meses, luego se dice una gestora y ya está, ¿no? Pero como idea sería un lugar en el cual aquí hoy los zaragozanos pueden votar a Escaños en Blanco y pueden conseguir hacer un hito histórico. El primer escaño vacío en una comunidad, conseguirlo en Zaragoza. Que sería el efecto bola de nieve que buscamos, ¿no? Empezar por algún sitio y que esto después pues continúe a nivel pues nacional o más autonómico, ¿no? Pero sería la primera vez que en una comunidad autónoma se queda un asiento visible, que esta persona, quién tiene que estar aquí, que no viene, ¿no? Y luego pues eso se hablaría, entiendo o espero que tendría repercusión a nivel de prensa, como mínimo autonómica, no digo nacional, ¿no? Pero sería un caso excepcional, primicia, y bueno, estaría a ver cómo esta gente reacciona y se adapta en caso de pasar, como ellos van a decir, pues, cuidado que viene esta gente y nos mandan al paro a todos, ¿no?
Y luego, Juan Carlos, toda la gente como vosotros y todos tus seguidores, a los que les gusta la historia, la política, estaría viendo un hecho histórico, o por lo menos cuando se consiga estaríamos del origen de ese hecho histórico, formaríais parte. O sea, es una de las cosas que también os agradecemos, y toda la gente que en este caso a nivel español Escaños en Blanco se presenta en las diferentes elecciones que hay. Hoy por hoy estamos hablando de Aragón, pero Escaños en Blanco tiene implantación territorial en toda España. Pero todos los zaragozanos que hoy, ya a los turolenses también, pero todos los zaragozanos principalmente, que nos veáis y que este 8 de febrero penséis en votar en blanco, nulo o absteneros, os planteamos una propuesta que creemos que es mucho mejor. Es votar en contra de todos. Y no es un quítate tú para ponerme yo, porque ninguno de los que estamos aquí va a ponerse. Lo que vamos a hacer es dejar clara la propuesta y la protesta de toda la gente que no le gusta a ninguno de los partidos que actualmente hoy se presentan a las elecciones, estén en las Cortes o no. Yo creo que ha quedado bastante claro el concepto. Es un voto de protesta, pero un voto de protesta constructivo, en tanto en cuanto es decir que no nos sentimos representados por las propuestas que hay, consideramos ocioso cubrir ese espacio gastando recursos públicos, y la forma de mostrar este descontento es dejar ese escaño en blanco en vez de primero lo del voto útil, que a mí eso me parece una tontería, pero bueno, o no poder capitalizarlo esto de otra manera. Entonces, quien quiera, digamos, que mostrar su disconformidad, tiene una alternativa que es escaños en blanco. Y que tengo un vídeo que le he pedido a Noemí de la Iglesia, que es miembro del Partido Libertario, y vamos a escucharlo con permiso. Hoy voy a hablar de un partido sin ideología. No son libertarios, ni de izquierdas, ni de derechas. Se llaman Escaños en Blanco. Y quiero apoyarles en estas elecciones en Aragón, aparte de porque los libertarios no nos presentamos, porque ellos sí se presentan, y su estrategia me gusta, porque es una estrategia en la que ellos, con los escaños que obtienen, los dejan vacíos, es decir, nadie se va a llevar ese dinero. Ellos no van a cobrar del dinero público, a ti no te van a costar dinero. También, si se necesita esos escaños para una mayoría, no la va a haber, por lo que el pueblo, la gente va a tener más poder en su voto para decir qué es lo que no le gusta. En definitiva, si no te gustan los candidatos que se presentan, puedes manifestar ese disgusto con escaños en blanco. Es una manera mucho más eficaz y mucho más efectiva que la de no votar. Si no vas a votar, vota escaños en blanco, porque escaños en blanco es la forma de decir, oiga, señores, ninguno de ustedes lo hacen bien, ninguno de ustedes me convence, y por eso este escaño en mi nombre se queda vacío. Por eso me parece que sí. Encasquillado un poquito al final, pero creo que se ha entendido el mensaje. Noemí de la Iglesia hacía reels bien interesantes en Instagram. El Partido Libertarios o sea, lo que comentaba ella, no se presentan en Aragón y han pedido formalmente el voto a favor de escaños en blanco. Partido Libertario, conjuntamente con Escaños en Blanco, forman parte, y con Pacman, entre otros, forman parte de una plataforma que es la plataforma Por un Voto Igual, que lleva unos años creada y que pretende, por decirlo de alguna manera, crear unas condiciones mucho más democráticas. Hablamos del sentido del voto a nivel general, de plantear otro sistema de recuento, etcétera, y todos esos son partidos extraparlamentarios que hoy por hoy están siendo perjudicados por la LOREG. Y pensemos que la ley electoral actual la hicieron grandes partidos, la UCD y luego el PSOE, grandes partidos para seguir siendo los partidos con un 38, un 39%, obtener mayoría absoluta, y para que un partido grande siguiera siendo grande y dificultar a los pequeños entrar. Entonces, hay una serie de reformas legales y jurídicas a nivel de ley electoral que son necesarias, pero los partidos habituales, los que conocemos, los que todos tenemos en mente y sabemos su logotipo y conocemos a sus candidatos, nos conocemos sus canciones y tal, ellos no lo van a cambiar. Hasta que no haya un clic
y que les metamos un poquito de miedo de que hay cosas que cambian, la gente sí protesta, pero se queda protestando en el bar, eso no lo van a cambiar. Por lo tanto, hace falta alguna cosita en la cual ese voto de protesta, en este caso, tenga representación. Por eso, en este sentido, agradecemos al Partido Libertario el apoyo y tenemos que decir que últimamente estamos recibiendo muchos apoyos. Me explico. Hay muchos youtubers, en este caso, como vosotros, que nos dais, en este caso, difusión, pero es que esta semana Soto Ibars hizo una entrevista también a uno de la dirección a Miguel Colomo, miembro fundador también de Escaños en Blanco, con mucha repercusión. El Chocas también ha hecho algún comentario al respecto. Juan Ramón Rayo, libertario, también hizo hace un par de días una entrevista a Miguel Colomo precisamente, y hoy, por ejemplo, que estaba con Jordi Wild, también Soto Ibars dice que votará a Escaños en Blanco. Ojalá fuera zaragozano y ya lo tendríamos con Diego. Y fíjate también, Víctor, qué interesante que lo que decía también la chica del vídeo, que interesante que haya gente que piensa de forma distinta, ¿no? Decían ni izquierdas ni derechas, ¿no? Bueno, esto es un objetivo común que es cambiar el sistema como buenamente podamos. Entonces, aparca tu ideología de compro el pack ideológico de la izquierda o de la derecha y céntrate en intentar mejorar el sistema con una opción distinta, ¿no? A partir de allí, pues la evolución será la que tenga que ser, pero hay que empezar por algún sitio. Si dejamos que los partidos tradicionales hagan y deshagan su antojo, van a legislar en su favor, ¿no? A la vista está de más de 4 décadas con esta historia. Entonces, la forma de la protesta la tenemos allí. Vamos a aprovecharla, a dar visibilidad y a ver si conseguimos llegar a la gente necesaria para que sea el primer escaño vacío de una autonomía en España. Bien. De hecho, Diego, si no recuerdo mal, tú estuviste la semana pasada haciendo un directo con el Partido Libertario. No, estuvo Colomo, perdón, que aparte lo vi. Que estuvo con Jorge. Tiene más pelo que yo, Sí, me acuerdo. Estuvo con Jorge Martín, de hecho. Y fue la semana pasada que el Partido Libertario anunció a quién iba a apoyar. Sí, perdón. Fíjate, Xavier, que es interesante que partidos como el Libertario o otras opciones es que no los conocen, ¿no? Nuestra pelea principal, aparte de llegar a conseguir el objetivo, es el primer paso, que se nos conozca, que no estamos vetados en ningún lado, pero se nos pone muy difícil por temas económicos y de tiempo el tener presencia, ¿no? Entonces es una doble lucha. Primera, por intentar que esto sea visible y tenga, pues, que la gente los conozca, y segundo, por el objetivo de conseguir este escaño que sea digamos, el punto de partida para algo mucho más grande. Creo que se ha entendido. Juan Carlos. Bueno, Xavier dice lo del Partido Libertario porque les tiene habitualmente en su canal, así que algo sabe. También en F98 es parte de los partidos y agrupaciones que van más o menos habitualmente. Cierto es que la campaña, aparte de los debates en televisión, cosa que seguramente sería objeto de alguna reflexión bastante interesante de cómo ha cambiado la forma de hacer la campaña electoral, y tal vez, aparte de la posibilidad de reflexionar sobre la ley electoral, también sobre las leyes de cómo hacer la campaña deberían de transformarse, porque estaríamos en un esquema más parecido a los años 80, en donde prima la televisión, priman los medios escritos, que ya solamente se sostienen a través de la publicidad, sea institucional o no, con lo cual es un esquema en donde no se ha actualizado, más allá de que resulta curioso rememorar de que las dos primeras elecciones generales, la del 77 y del 79, no se celebraron en domingo, lo cual ciertamente sorprenderá a bastante gente, con lo cual se podría pensar eso de ¿es bueno para la participación que sea en domingo, o mejor que sea miércoles o en jueves? O el soporte respecto de los medios en donde voy a poner un ejemplo bastante curioso. Una de las últimas series de Star Trek ha sido tan mala que ha recibido un montón de críticas. Un canal de YouTube puso a un señor Spock en una silla y al haber sido estrenado ese programa de televisión en un canal de YouTube,
se vio claramente que tenía más visualizaciones el señor Spock en la silla que el primer capítulo de esa serie. Evidentemente, eso trasladado a la televisión puede encontrarse programas de televisión en cualquier franja horaria que tenga menos visualizaciones que, por ejemplo, Jordi Wild, que habéis comentado y que habéis citado. Con lo cual eso también indica hasta qué punto... Sí, también, o el Socas, o Ibai Llanos, o etcétera, etcétera. A veces uno tenía la sensación, pero no ahora, hace 20 años, que lo de pegar los carteles no era por el hecho de pegarlo, sino que dé la sensación de que estás y que nadie te eche en falta. Lo cual era una actividad en negativo, de que primaba el efecto de estar y que si no estás es cuando te penalizaban. Con lo cual todo esto también seguro que tiene una importancia, pero más allá de eso podéis seguramente comentar cómo ha sido lo que va de campaña respecto de las vivencias, las situaciones, más allá de los dos debates, que seguro que puede ser interesante. Es que la política últimamente se ha convertido en ese juego del y tú más siempre, ¿no? O sea, la campaña se ha centrado, amén de los carteles publicitarios, que eso cuesta un dinero interesante a los aragoneses. Yo he visto propuestas, igual todas tampoco las he visto, ¿no? Pero promesas electorales que me hacen mucha gracia, ¿no? Pilar defendía ayer, creo ayer, un bono cultural joven para hacer deporte a los jóvenes, de 18 a 24 años. El target es muy claro, ¿verdad? 150 euros para pagar el gimnasio, la federación deportiva, lo promete ahora, sin necesidad de cumplirla ninguna. Es una promesa que a priori intenta conseguir votos con dinero de los demás, que eso no lo paga ella, ¿no? Azcón dice parecido, vamos a dar un aval del 15% de una hipoteca para jóvenes de 18 a 39 años que compren su piso por parte de hipoteca con un aval del gobierno. Lo mismo, usas dinero que no es tuyo para conseguir que la gente te apoye, ¿no? Así van todos un poquitín. Entonces la campaña, la política es ese juego macabro en el que además, aparte de prometer cosas que saben que no van a cumplir, lo compran todo con nuestro dinero, ¿no? Que es genial, o sea, ponemos todo, ponemos la imagen, las calles, ellos solo tienen que decir palabras y después, insisto, lo más grave, sin obligación ninguna de cumplir. Un programa electoral no compromete a ningún partido a decir o cumplo o me echáis, porque ¿cómo me vais a echar? No podéis. La democracia, curiosamente, no funciona así, ¿no? Cada 4 años y se acabó. Entonces, la política en campaña es cuando más macabra se vuelve, ¿no? Porque durante la legislatura hacen y deshacen cosas, unas bien, otras mal, pero en campaña es el momento de poner en el asador toda la carne y sacar todas las armas a fuego, disparar a sin ton ni son, ¿no? A ver qué pasa. Y les funciona. Luego las campañas como tal se supone que empiezan 15 días antes de las elecciones, la campaña. Pero es que cuando se convocan las elecciones o hay incluso un run 2-3 meses antes, ya estamos en pre-campaña. Entonces, ¿quién está en pre-campaña? Pues yo si pongo el telediario y veo las noticias de pre-campaña del PSOE, del PP y de todos los grandes partidos que están ocupando los medios. No veré nunca las ideas de los nuevos partidos. Y pensemos una cosa, y esto también tiene que ver con la igualdad de los partidos. Los partidos son herramientas para los votantes. Bueno, pues, ¿qué se hace cara a los votantes? ¿Un votante tiene la información de todos los partidos que se presentan? No. ¿Hay un lugar público que podría tener que ver con la organización de las elecciones en sí, en el que te diga, este partido, 10 puntos de este partido, 10 puntos de este y de estos? En el nuestro solo habría un punto. Pero podrías comparar. Mira, ha sido una cosa muy curiosa, y esto os lo vamos a decir casi en primicia, y es que ayer, precisamente, la Junta Electoral Aragonesa, la GEA, admitió a trámite una denuncia que hemos hecho desde Escaños en Blanco a RTV, porque en su afán de informar hizo un comparador de los partidos que se presentan a las elecciones. Pero claro, hizo un comparador con 8 partidos. Y a las elecciones se presentan 14. Es decir, hicieron eso... Solo los que están en las Cortes de Aragón. Claro. O sea, hicieron eso, yo no digo que haya mala fe, hay buena fe, bien, o sea, de sacar información. Pero lo hacemos, y además lo ponía, los partidos que se presentan. No los 8 principales, los 8 que más dinero nos dan, los 8 que más nos gustan, no. Los partidos que se presentan son esto. Y acotaron, con lo cual la frase se entiende que hay hecho. Eso es falso. La Junta Electoral les ha hecho rectificar y en esa misma página, ahora ya,
pone los 8 partidos que hoy tienen representación en las Cortes. Pero es que hay que ir pidiendo hasta por favor que te digan, oye, que estoy aquí, que yo me presento, mi partido se presenta. Si pones un comparador, ponme a mí también y Claro. a los demás. Claro, pero hay algo que es indignante, Víctor, y te voy a decir el qué. Y me parece gravísimo. Vamos a ver, ¿vosotros habéis ido a algún debate a Aragón TV? Ni iremos, no nos van a invitar nunca. Perdón, es un medio de comunicación público. Su obligación sería que pudierais ir. Es más, voy a contar algo. Es cierto que en legislativas no es igual, pero en Portugal estos días están en elecciones presidenciales, ¿de acuerdo? Votan segunda vuelta también el domingo. Bien. Para la primera vuelta, que había un total de 11 candidatos habilitados finalmente, hay que conseguir un mínimo de firmas, pero hubo 30 debates electorales a 2 en abierto. No solo en la RTP, también en la TVI, en la SIC, en las que emiten señal por abierto. Pero ojo, iba desde el más importante en votos hasta un señor del Algarve que se había dedicado durante varios años a conseguir las firmas. ¿De acuerdo? Y todos iban en un debate en las mismas condiciones. Es más, el único debate que hizo en primera vuelta la RTP era con los 11 candidatos. Lo digo porque yo también lo vi. Es decir, entonces, que no me vengan con cuentos que si Aragón Televisión quisiera o la radio, se podrían hacer debates. Igual los 14 no pueden ser, pero bueno, puedes hacer un día unos y otro día otros, de una forma aleatoria, con cabezas de lista entre ellos. Es decir, si la idea es un servicio público que se está pagando con dinero público, Escaños en Blanco tiene el mismo derecho de ir a Aragón TV que el que tiene el Partido Popular. Exactamente. Esto es la igualdad. Hoy yo lo pongo un ejemplo. A fecha de hoy, mi partido, nuestro partido, Escaños en Blanco, tiene los mismos votos que el PP. Cero porque aún no han empezado las votaciones, vamos a decir así. Y esto es, si fuera una carrera de atletismo, por decirlo de alguna manera, estaríamos todos en la línea de salida, en la misma línea. Lo que no puede ser es que a unos les pongas cuesta abajo y a otros nos pongan cuesta arriba. Por lo tanto, el tratamiento informativo, y es un poco a lo que voy de la connivencia de los medios. Mira, Xavier, una noticia de las ultimísimas. En pre-campaña, que no era campaña, el Partido Popular, Azcón, le dio 20 millones al grupo Eneo. Eneo, con H, es El Heraldo de Aragón, que es el periódico más grande de Aragón. Como comprenderás, Heraldo de Aragón no dice nada negativo de Azcón por si acaso le caen otros 20 mañana. Es que es así. Entonces, un medio privado, porque haga lo que quiera, pero a nivel público no puedes estar financiándote además con dinero. Como dice Diego, con dinero de todos, financia ese medio para que a mí me vuelvan a subir a presidente, ¿no? A mi partido. La igualdad de condiciones, y hablamos de partidos políticos, de organización, del sistema en sí, es una de las cosas que hay que cambiar y hay que favorecer esa igualdad de todos los partidos. Información de todos, para que los votantes puedan decidir libremente. Y todo esto, sabemos que los partidos que hoy están y que ayer estaban y que pretenden estar mañana, no lo van a cambiar. Por lo tanto, alternativas como la nuestra, si el domingo hubiera un escaño vacío en Zaragoza, imaginaros, ya podríamos abrir este debate, porque hay gente que lo refrenda. Pero este debate está en los bares, que es un poco el problema. Cuando hablas de políticos, a mí nadie me dice qué buenos son los políticos. Todo el mundo, la palabra político, luego viene algo negativo. Bueno, pues haz algo. Pues aparte de hablarlo en el bar, en este 8 de febrero en Aragón, podemos hacer una protesta formal dentro del sistema, pero una protesta que sirva de propuesta después a posteriori para reformar, en este caso, la ley electoral y luego todo lo que venga detrás para mejorar la política y que esté al servicio de los ciudadanos. Y esto es muy sencillo. O la política la haces o te la hacen. Y últimamente creo que nos dan un poquito tras por detrás. Sí, sobre todo porque
resulta curioso porque la idiosincrasia propia de Aragón, teniendo en cuenta de que el día 23 de abril es un día importante, pero luego te dicen que es San Jorge por San Jordi y la comunidad de al lado, que Azcón, como otros presidentes, han utilizado la Diputación General de Aragón para ir contra los catalanes y contra la Generalitat de Cataluña, lo cual es ciertamente horrible, como también han pasado con la Generalitat de Valencia, el Consell, el presidente del Consell a veces en Valencia también ha hecho la misma labor, y a veces se mira poco ciertamente lo que es Aragón, con la pluralidad de lenguas. Una vez a una antigua candidata, en aquel momento era candidata, a través de una de estas, creo que era Osoigo, le pregunté, ¿tú consideras que el euskera es patrimonio histórico? Evidentemente sé que hablantes del euskera nativos en Aragón, pues ahora no hay, pero histórico, le pregunté, ¿consideras que es un patrimonio histórico el euskera? Y me respondió por peteneras. Hombre, pues deberías de saber un poquito de tu historia respecto de la relación de Aragón con Navarra, de la relación con el euskera en la parte norte, en la zona de Huesca, Osca, en la zona de Canachú, toda esta parte pirenaica. También las referencias que el propio Estatuto de Aragón habla a la foralidad, lo cual sigue siendo una veta abierta dentro del marco legal a una Aragón distinta que no sea exactamente y miméticamente igual que todo el resto de las comunidades autónomas en cuanto al hecho de que todas las comunidades autónomas tienen su particularidad, tienen su historia, tienen su bagaje, tienen su cultura, tienen su diversidad también interna, lo cual ciertamente debería de ser objeto no solamente de enriquecimiento folclórico, sino también de aplicación práctica en el hecho político que evidentemente aplica al hecho ciudadano y a las personas que viven en ese territorio. De hecho, recordemos, primera, que el derecho civil aragonés tiene preeminencia sobre el Código Civil. Esto es muy importante. De hecho, es junto con Cataluña, Baleares, País Vasco, porque ahora existe un derecho civil vasco propiamente dicho, Navarra y Galicia la única que lo tiene. Por ejemplo, la Comunidad Valenciana no tiene derecho civil propio, Aragón sí lo tiene. Luego, un elemento que siempre se ha reclamado en Aragón es la bilateralidad con el Estado, y es algo que se pone siempre encima de la mesa. Y luego, una cuestión que también siempre se ha puesto encima de la mesa en Aragón es la comarcalización, precisamente como elemento para intentar superar ese centralismo que puede haber en ocasiones en Zaragoza, ¿no? Luego hablamos también de una comunidad trilingüe, entendiendo como tal. Yo, con todo el respeto, es que no voy a hablar de la PAU, porque me da vergüenza ajena. Quiero decir, en Aragón la mayoría de la población habla castellano, el 95% se calcula. Luego, en la zona de Poniente, que toca partes de las provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel, se habla una variedad dialectal del catalán, dejémoslo así. Sé que una persona de Fraga le va a llamar de otra manera, a una persona de Calaceite también, ¿de acuerdo? Pero para que nos entendamos en términos filológicos. Y luego, en determinadas zonas en la provincia de Huesca, en el norte, aún hay lugares donde se habla aragonés, ¿no? Hablamos pues de una realidad diversa, hablamos de una realidad compleja, y por ese motivo también las Cortes de Aragón siempre han sido un parlamento, digamos, complicado o complejo. Nunca ha sido un parlamento de dos partidos, nunca. Luego, otra cuestión, hablabas del euskera. Sí, es que precisamente hay en el siglo XIV prohibiciones en el mercado de Huesca de su uso, pero claro, se prohíbe aquello que existe. Es decir, sí, existe esta cuestión. Y en definitiva, bueno, también existe la tensión de Aragón de siempre de miramos hacia Madrid, miramos hacia Barcelona, Barcelona es nuestro rival, siempre hay también ese agravio, muchas veces también engordado, ¿no? Yo no estoy diciendo que sea cierto o no, pero hay elementos también a veces que se explotan, ¿no? Y luego también una cuestión obvia, y es Aragón tiene unas necesidades de financiación determinadas,
si con el derecho se ha podido hacer un derecho foral propio, ¿por qué no se puede hacer con una hacienda? De hecho, se podría legalmente, pero fíjate que este debate eterno entre nacionalidad, o poder nacional, comunitario, comarcalización, es muy interesante, ¿no? Porque para mí tiene cabida todo. Esta pluralidad que hablas es una realidad más o menos patente o con prioridad para según qué personas, pero fíjate, en mi punto de vista importante, el matiz que considero importante es, se puede tener representación o gobiernos comarcales, locales, autonómicos, pero a ser posible bien gestionados, ¿no? Porque el juego se convierte en esa pelea estúpida de yo más, tú más, monto aquí mi chiringuito y se dejan de lado los verdaderos problemas de la gente para convertirse en ser un político más profesional, ¿no? ¿Hace falta un gobierno central? Sí. ¿El gobierno central es capaz de olvidarse de muchas comunidades? Sí. Pasa con Extremadura, pasa con Murcia, con Aragón quizás no tanto, aunque también en cierta medida, y menos con otras, ¿no? Por tema político, por supuesto. ¿Hace falta el autonómico? Sí, para que alguien defienda los intereses de la autonomía. Y a nivel local más todavía, ¿no? Ahora, semejante entramado que cada vez crece más, que es un monstruo de 1000 cabezas, cortas una, salen 15 más, igual no es necesario, ¿no? Entonces hay que plantearse, decir, es interesante que esta gente tenga representación a nivel autonómico local porque el ciudadano de allí sabe lo que hay que hacer allí, pero no dejar que se convierta eso en un guirigay de entes, digamos, etéreos que nos cuestan claro. generar. Mira, en eso, Diego, no quería meteros en ese berenjenal, ¿de acuerdo? Porque al final Escaños en Blanco defiende la propuesta que defiende, ¿no? Hay una cuestión, para empezar, se puede decir si hay o no hay que mantener 3 diputaciones provinciales. Esto para empezar, porque las diputaciones provinciales no son de elección directa. Luego, se puede discutir cuál es el número de concejales que se necesita en un pueblo sin que esto suponga mermar representatividad. Ojo, que en el método San Roma está explicado. Yo me lo he podido leer. Es decir, no... Lo digo porque a mucha gente le sorprendería saber el número de concejales que hay en un municipio portugués. Sorprendería. Son muchos menos. Claro. Y hablo de Lisboa y de Oporto, ¿eh? No hablo de pueblos pequeños. Son menos de la mitad de los concejales que tiene el Ayuntamiento de Madrid, en Lisboa. Es decir, evidentemente hay cuestiones donde se puede meter la tijera sin que eso suponga empeorar las condiciones de vida. En cualquier caso, y ahí es donde Escaños en Blanco ha hecho esta propuesta, nada tiene que suponer una merma de representatividad para el ciudadano. Pero la merma está ahí, Xavier, porque a los partidos pequeños, decía antes Víctor, no les dan visibilidad. Esos partidos que sacan un 2%, ese voto se desecha completamente, con lo cual sí es interesante que tengan su representación, pero es que ya no la tienen, con lo cual la pluralidad no está bien representada, cuanto menos, ¿no? ¿Fórmulas para cambiarlo? Pues la ley electoral es la clave, ¿no? Porque ahora mismo no contempla que según qué partidos con ciertos votos alcancen su objetivo. Y el objetivo sería que tengan visible, y la gente que ha votado para esa formación, la que sea, que vean representada su postura, ¿no? Que menos... Creo que fue en el Congreso Nacional el señor Sayas de UPyN hace unos años que lo dejó caer como un comentario en respuesta a Pedro Sánchez, ¿no? Oye, ¿por qué aquí hay son 350 diputados? ¿Por qué no un diputado por partido y que su voto cuente el porcentaje de votos que la población le ha dado en las elecciones, ¿no? Ahorraríamos, pues a lo mejor 300 diputados, ¿no? Y a nivel autonómico lo mismo, cada partido con su representante, pero que tenga uno, y su voto cuente digamos, la parte proporcional de los votos que ha obtenido, ¿no? Tendríamos, pues, en Aragón 14 diputados, uno por cada formación, no 67, fíjate, tenemos más de 40, y en cada congreso, pues, el mismo, ¿no? A lo mejor tendríamos menos personas, un sistema que es igual, hay representatividad, pero no gasta tanto ni necesita para que la gente tenga su postura visible en el Parlamento, ¿no? O en la alcaldía o en la concejalía. Menos gente y salarios más bajos. Porque ¿quién pone los salarios de los políticos? Los políticos. Entonces, ¿qué van a hacer
después del 8F, sea como sea la composición del gobierno, digo yo, lo sabemos. La primera medida que van a tomar los políticos en Aragón, ¿cuál va a ser? Subirse el salario, subirse el sueldo. Y luego verán a ver qué hacen por los demás. Pero por ellos, la primera medida. Hombre, técnicamente es la organización de la nueva estructura, es decir, que incorpora dentro de ese marco general el tema de los salarios. Digo por precisarlo, evidentemente, por elemento técnico. Con lo cual, técnicamente no es el hecho de que se suba en el salario, sino que en la organización y estructuración de la nueva legislatura, pues evidentemente incorporan el hecho de los salarios. Más allá de esto, evidentemente pongo en consideración el hecho de que conste en acta que al señor Sayas yo no lo tengo mucho respeto y que no es el más indicado para decir según qué propuestas. Pero luego por Juan Carlos tampoco es santo de mi devoción, pero a mí me hace... O sea, yo siempre defiendo que cuando un político dice algo que tiene sentido, olvidémonos de ideologías y digamos que tiene sentido. Yo lo digo porque el señor Sayas es un tránsfuga. Sí, no, que es verdad que lleva razón ahí Juan Carlos, pero insisto, yo intento evitar que se compre el paquete de ideología derecha-izquierda o nacionalismo, lo que sea, porque me parece que es muy, muy malvado, ¿no? Te obliga a apoyar cosas que a lo mejor tú no apoyarías, porque tienes que ser del pack completo y si no eres un disidente. Pero con el señor Sayas, yo seguro que en mi opinión discrepo con él en muchísimas cosas, pero esta frase, me la he recordado ahora mismo, me pareció algo, y además lo dijo, insisto, con boca de pececito, lo dejó caer como diciendo, a ver si proponemos esto, y luego quedaría en nada, por supuesto, no interesa, pero creo que fue él, si no, a lo mejor si no me acuerdo mal. Pues pero fijaros cómo son las cosas, Xavier, que habláis de Sayas, y yo ahora quiero hablar de Adanero, que seguro que es peor que él. Y me explico. Este señor hizo lo mismo que Sayas, pero es que formaba parte de la comisión constitucional del tema de la legislación de la ley electoral. O sea, dentro del Parlamento, él estaba encargado de ir a las comisiones constitucionales y cuando había que reformarse alguna ley, pues si vota este tipo de personas, o sea, si se cambia la edad electoral, por ejemplo, de 18 a 16 y tal, tenía que ir. O sea, imaginaros un señor tránsfuga, pues esa persona, tuve que hablar yo con él para, por lo que os decía antes, de la plataforma por un voto igual, para que nos atendiera, jamás nos atendió, pero es que también os tengo que decir que, por ejemplo, pues Tomás Guitarte de Teruel Existe, también hablé yo para que nos atendiera a una plataforma nacional, que no es por ser vecino mío, que lo somos, pero a una plataforma nacional y tampoco me atendió. Sí, en octubre nos juntaremos, no sé de qué año, ¿vale? Entonces, fijaros que al final hay gente que se supone que defiende una serie de cosas, políticos que defienden una serie de cosas que se supone que están para defender intereses ciudadanos, pero al final, si el salario es la primera cosa que hacen los políticos por ley, es porque ellos han puesto la ley de que el salario sea la primera cosa que tocan los políticos. O sea, fijaros la pescadilla que se muerde la cola. Por eso hay que meter de alguna manera una idea nueva, una fuerza viva, dar ahí un toque de atención a los políticos para que vayan cambiando y si no, va a seguir todo igual. Por eso ponemos la palabra vota con B, para votarlos. Sí, votarlos con B, como dirían en Latinoamérica. Pero, Víctor, no te acercaste a Cutanda, que lo tienes al lado. Bueno, aunque ya sé que normalmente no vive allí, pero, hombre, a comentarlo. Cutanda es barrio de Calamocha, ya tenemos que decir. De Calamochano a Calamochano. Calamochino. Pero vamos, claro. Sí. Pues os tengo que decir que, por ejemplo, este señor era compañero de Chunta Aragonesista, del partido donde yo militaba hace unos años, o sea, hace años. Y ahora parece que solo pacta con el PP, por ejemplo, las diputaciones que comentabas anteriormente. Ojo, porque en esa diputación hay familiares trabajando y amigos trabajando de este señor. Ya no digo más. Bueno, hay un tema gordo y si tuviste el debate, ya sabes. Sí, vi los flames entre Alberto Izquierdo y digamos, Tomás Guitarte, poco edificantes, dejémoslo ahí. En cualquier caso, lo que sí quería de alguna manera comentar, porque quería tomar lo que dijo antes Diego, y yo ya lo digo desde mi autocrítica personal, ¿no? Luego, cada uno tiene que considerar, pero sí es verdad que a veces la ideología o estas gafas que llevo, que bueno, me van bien porque así veo mejor,
pero depende cómo sean, te impiden ver la realidad como es o lo ves solo de una determinada manera. Entonces sí estoy de acuerdo en que todos, y cuando digo todos empiezo por mí, tenemos que hacer a veces un esfuerzo para intentar separar quién emite el mensaje de si el mensaje es o no es cierto. Otra cosa es que tú luego le puedas atribuir autoridad moral a quien dice eso, pero la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero, ¿no? Y bueno, yo hasta ahí. Muy de acuerdo, ¿no? Yo siempre digo que el juego de la política ha conseguido que la gente apoye medidas que nunca apoyarían, ¿no? Por ser del partido, que España somos un país muy plural, pero hablando en términos generales, que es generalmente incorrecto decir esto, somos gente pasional, visceral, ¿no? A veces pensamos con las tripas y no con el corazón y no con la cabeza, y eso nos lleva a cosas muy buenas. Somos gente muy cercana, somos gente muy amable, somos gente muy abierta, somos gente pues muy fiel también. Por contra, a veces, para las cosas racionales, nos cuesta un poco más, ¿no? Y somos fáciles de manipular en ese aspecto. Yo que creía que Bota era por tira ahí en euskera, pero bueno, vale, será más cerca a Latinoamérica. También era por eso, que no te lo queríamos decir. Quizá más allá de que lo que no se va a hacer, que es el tema de la porra, teniendo en cuenta un detalle que creo que, bueno, creo que puede ser interesante. Yo creo que encuestas ya no se hacen, porque cuestan mucho, requieren mucho personal y ya, a pesar de que sigan utilizando el nombre, yo creo que es como esas franquicias, ya sean deportivas o culinarias, en las que tú coges el nombre y hagas lo que hagas, puedes utilizarlo y no pasa nada. Yo creo que hacen ojímetros o ahí augures a la hora de hacer lecturas de lo que es la sociedad. No sabemos cómo va a ser el día 8. Eso evidentemente el ciudadano de Aragón es el que irá a las urnas o no irá, hará lo que considere libremente, pero ciertamente de aquí a el domingo pues se verá cuál es la voluntad de los aragoneses y evidentemente ahí tenéis una de las 14 propuestas encima de la mesa para ofertar al ciudadano de Aragón. Una más, entre todas, en un juego interpares. Es el objetivo, ¿no? El juego de la democracia consiste justamente en respetar que votar es un derecho, cada uno elige la opción que considera más oportuna y conveniente, faltaría más, pero sí hacer hincapié en que, bueno, no partimos de la misma base, línea de salida que decía antes Víctor, con lo cual hay que intentar, de toda forma posible, simplemente que la gente conozca, que tenga presente que hay más opciones que las normales de siempre, ¿no? Que nos cuesta mucho, pero yo siempre llamo a un ejercicio de la gente, decía antes Xavier, de autocrítica con las ideas, me parece muy bien, y siempre un añadido de investigación, que votar tiene consecuencias que después pueden afectar a toda tu vida. Entonces, tómatelo en serio, analiza las propuestas, estudia cuál te gusta más, cuál te gusta menos, y a partir de ahí, pues decide libremente, ¿no? Sí, yo por finalizar decir que, bueno, pues lógicamente el día 8 pasará lo que los aragoneses quieren, eso es lo que sucederá, y desde aquí animamos a todos los zaragozanos principalmente a que voten en este sentido a escaños en blanco si tienen pensado votar en blanco o nulo o incluso no votar y formar parte de algo que puede ser histórico. Es decir, formar parte de los 15.000 zaragozanos que por primera vez en la historia en España dejaron un asiento vacío en las Cortes, en este caso de Aragón, pero en las primeras Cortes a nivel autonómico de toda España. Si Teruel, por ejemplo, y Xavier lo sabe muy bien, fue el primer lugar en el que una agrupación de electores consiguió un escaño en las elecciones nacionales, ¿por qué no va a ser ahora Zaragoza la primera ciudad, 15.000 zaragozanos, los 15.000 de Zaragoza, que consigan como un reto, que consigan este escaño vacío? Y luego veremos realmente esa bola de nieve que comenta Diego, cómo irá por las diferentes comunidades, incluso llegará a Madrid. Estoy convencido de ello.
Bueno, yo para concluir, antes de que cierre Juan Carlos, decir que ha sido para mí muy interesante esta experiencia, que hemos podido hablar tanto de Aragón como de la propuesta y que nada, espero poder compartir más momentos de este tipo. Sí, creo que la gente que haya llegado hasta aquí se habrá hecho una idea del estado de cosas que sucede en Aragón y de las propuestas de escaños en blanco como una de las 14 candidaturas que hay para este domingo 8 de febrero, elecciones en la Comunidad de Aragón. Con lo cual solo resta dar las gracias por haber estado por aquí, Diego, Víctor, y que la gente que esté interesada seguro que puede profundizar a través de redes sociales y de otros medios. Gracias a vosotros, un placer estar por acá, debatir libremente, incluso si pensamos de forma distinta, es siempre algo enriquecedor, ¿no? O sea, ojalá más debates como estos tranquilamente, más sensibilidad y más, pues eso, unión ciudadana para ver que hay formas distintas de hacer las cosas. Por mi parte, Juan Carlos y Xavier, daros las gracias por la cobertura y deciros nada, simplemente buenas tardes y muchas gracias. Bien, pues a la espera de que hablen los ciudadanos de Aragón este domingo, pues sin más, queridos paquitos, es que ricasco, agur berobat, beti gelpian.